El asombroso caso de Donato Cervantes, un mecánico peruano que alcanzó la fama tras afirmar que seres extraterrestres sanaron su brazo de una gangrena incurable, a través de entrevistas a sus hijos, fragmentos de podcast de diferentes autores, contaremos otros encuentros que le otorgaron habilidades sobrehumanas y una misión de sanación espiritual que comenzó en Huaraz. Su vida y su vigencia y sobre todo su legado es un enigma entre la ciencia y la fe. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 236 de este su programa de Misterio Crudo de Realidad. Hoy día tenemos un interesante caso acaecido en 1975 en Huaraz. Qué raro, ¿no? Huaraz está lleno de enigmas y este es uno más. Así que el enigma de Donato Cervantes y sobre todo los misterios del mundo, esos contactos paranormales y bueno, es un caso de un contactado peruano que vinieron hasta especialistas de Londres a investigarlo, a ver si efectivamente pudieron hacer la correlación entre la radiografía, los exámenes médicos de su gangrena avanzada versus su enigmática sanación. Y no fue el único caso. Hubieron 3 casos donde se comprometía la muerte de este señor y que estos seres lo ayudaron. Pero antes de seguir ahondando en el asunto, veamos un video resumen. En 1983, la historia de Donato Cervantes sorprendió al país y al mundo. Este padre de familia originario de Huaraz afirmó haber sido contactado por seres de otro mundo y que incluso lo curaron cuando afrontó 3 graves accidentes. Me acompaña uno de sus hijos, aquí está William, bienvenido. Y junto a él vamos a ver un informe sobre la impactante historia de Donato Cervantes. Adelante. No te preocupes porque nosotros te vamos a curar de la herida que tienes. La historia de Donato Cervantes desafía la lógica y la realidad. Aunque falleció en 2013, su nombre es mencionado entre ufólogos, no por un encuentro cercano de tercer tipo, sino por un relato que desconcertó a la Lima de los 80. Aseguró que fue curado por extraterrestres. Y es la primera curación, y ahí donde pude darme cuenta que ellos emitían unos rayos de la punta de sus dedos. Originario del sector de Chancayán, en la ciudad de Huaraz, Donato nació en 1943 y llevó una vida tranquila hasta los 39 años, cuando sufrió un accidente que le generó un corte profundo en su antebrazo derecho. Yo ya no podía sentir nada, entonces también pudieron hincar y hacer cierto corte. El único dolor, podría decir, es de que yo podía sentir o hincones cerca de la axila y la mano ya estaba totalmente hinchado. La única opción médica era amputar, pero lo que ocurrió 13 días después generó desconcierto. Y cuando soy elevado a 400 metros, ellos me dicen: Donato, estira el brazo izquierdo, y mirando hacia la nave, donde emitían una luz, unos rayos especiales de la punta de los dedos. La primera descarga eléctrica, yo podía decir, la energía de ellos pero como si realmente me echaran un baldazo de agua caliente. Su brazo se recuperó por completo. Lejos de atribuir la proeza a la ciencia o a un milagro divino, Donato aseguró que los extraterrestres lo curaron, que mientras dormía, una corriente de energía atravesó su cuerpo y que al despertar su mano estaba curada y que incluso poseía habilidades sobrehumanas en esa extremidad. El tiempo empleado para la curación es de 2 minutos y 1 segundo, porque fue tan solamente en elevarme, en recibir las 2 cargas eléctricas y bajar y informarme. Y pasó bastante rápido realmente. Y tenía que cumplir toda la recomendación de parte de los amigos de la galaxia celeste. Decía poder romper piedras con una mano, doblar pernos sin herramientas y levantar pesos descomunales. Y lo más sorprendente, sanar enfermedades. Donato Cervantes se convirtió en un fenómeno. La prensa de los 80 y 90
publicó su historia en portadas y titulares. Personas de distintos países como México y Bolivia viajaban para conocerlo y encontrar sanación. Ellos me dicen: Donato, este brazo curado por nosotros es para hacer del bien y no para hacer del mal. Desde ese momento debo ser, siendo del mismo hueso y carne, debo ser diferente. Un hecho que también generó escepticismo. Algunos médicos locales lo calificaron de charlatán, abriendo el debate: curación cósmica o invención. Según Cervantes, esta situación propició que los alienígenas le quitaran sus dones. Donato Cervantes falleció el 28 de agosto de 2013 en su natal Huaraz. Sin embargo, décadas después, su caso sigue vigente en foros ufológicos. Una historia que quedó suspendida entre la fe y la incredulidad. Bueno, agradecemos a los amigos de Canal 7, el programa Ahora Contacto, por este resumen. Vamos a pasar a definir el perfil del señor Donato Cervantes, nacido en 1943 en Huaraz. Fue un hombre sencillo, un mecánico de profesión cuya vida cambió tras una serie de encuentros cercanos y accidentes. En 1975, arreglando su camioneta, sufrió un corte con el ventilador del automóvil que le profundió un profundo corte en el antebrazo derecho. Posteriormente, ese mismo año, cuando Donato hacía ya con el brazo inflamado y ya medio por cangrenar, relató que cuando se dirigía desde Pativilca a Huaraz, su vehículo se detuvo y fue elevado por una luz. Tras caer de una gran altura, fue sanado de sus heridas por 3 sombras que se comunicaron telepáticamente con él. El brazo en sí duró hasta 1983, donde el corte, debido a otra mala praxis, ahora sí se cangrenó. Y esta vez fue por un vidrio que le provocó una gangrena en el antebrazo derecho. El diagnóstico médico indicaba amputación inmediata, era la única solución para salvarle la vida. Sin embargo, él fue dirigido por estas voces que se comunicaban con él para que se dirigiera a los baños de changos, ¿no? Y siguiendo estas instrucciones de los amigos de la galaxia celeste, como así se le denomina, Donato acudió a este lugar donde afirma haber sido elevado a una nave y haber sido reconstruido su brazo. También dice que toda esta operación, entre que subió y bajó, solo demoró 3 minutos. Dicen que los seres miraban a un aparato, emitían unos rayos y de este aparato salían unos rayos hacia el brazo, que en menos de un minuto sintió como una especie de aguijón y una electricidad. Pero no solamente quedó ahí. Cuando Donato fue reintegrado a la sociedad, se le comunicaron una serie de misiones que tenía que hacer, ¿no? Entonces, y también se dio cuenta que tras la sanación, Donato tenía una fuerza en ese brazo sobrehumana, ¿no? Descomunal, pudiendo doblar pernos con facilidad sin herramienta alguna y romper piedras con la mano. Entonces, mediante sueños, unas voces le decían que tenía que hacer el bien, que ese brazo era para curar, y es así que comenzaron una serie de curaciones a personas que necesitaban, personas desahuciadas o con cánceres, y estas curaciones a estas personas enfermas se propagó por toda la década de los 80, llegando a otros países. Entonces lo iban a buscar a su casa en Huaraz. También tenía otra casa de un familiar en Pativilca. Para 1986, un equipo periodístico español registró en la zona de Punta Olímpica luces y siluetas luminosas que bajaban de las cumbres, lo cual Donato identificó como sus benefactores. La afirmación está grabada y constituye una evidencia de que Donato no estaba para nada inventando las cosas, porque ya de por sí era sobrehumano, no solamente porque habían registros de su antebrazo totalmente podrido, y también
ecografías y una serie de registros médicos que fueron analizados después por especialistas de Inglaterra. Una de las cosas que dice Donato es que los extraterrestres le dieron un objeto, una especie de piedra, que los geólogos e ingenieros analizaron durante un mes, determinando que sus componentes no eran terrestres, eran aleaciones imposibles de hacer con la gravedad terrestre. Y este misterioso objeto fue hurtado de un instituto científico de Huaraz, y de ahí desapareció todo. También se relata que hubieron bastantes encuentros con hombres de negro, que no tanto a Donato, a sus hijos, a su familia y a otros interesados, hay inclusive investigadores fueron amedrentados por estos personajes, ¿no? No es el único accidente que tuvo Donato. Él se cercenó 2 dedos con una moladora y con total confianza en sus amigos acudió a un estudio fotográfico antes de que el médico, para documentar el estado de su mano antes de ser sanado nuevamente. O sea que perdió 2 dedos con una moladora, y él confiado que le iban a recuperar los dedos, ¿no? Efectivamente, al cabo de 15 días, Donato nuevamente se comunicó con estos seres que le dijeron que fuera a un punto específico en las alturas de Huaraz, y acudió a ese lugar y regresó con la mano totalmente sanada. Existía lo que él denominaba un mensaje ecocelestial. Él cambió completamente su filosofía y se basaba en la autosanación y la conciencia, afirmando que no hay ciencia sin conciencia, y nunca buscó lucrar con sus dones. Más bien, él manifiesta que cuando sus hijos y algunos familiares le incitaron y le convencieron a hacer un libro, y este libro dio regalías, es donde los seres le quitaron estos poderes y ya nunca más, o sea, pasó a ser una persona común y corriente y dejó de tener el contacto. Donato Cervantes falleció el 28 de agosto de 2013 en su natal Huaraz, rodeado de personas que aún hoy recuerdan su historia con asombro, admiración y escepticismo. Su caso sigue siendo vigente en los foros ufológicos, y sus hijos John y William mantienen viva su historia a través de su libro y una página web que la pueden ver ahí, que dice decervantes.com.p, y la pueden ver y están todo ahí, los relatos de lo que pasaba, los recortes periodísticos de la época. Y lo que más resalta en este tema es que él mismo dijo que iba a morir el 28 de agosto de 2013. Y, por ejemplo, Anthony Choi, mi amigo Anthony Choi, le hizo una entrevista antes, y debido a que él estaba muy atorado de cosas, no pudo viajar antes, y él no hablaba que iba a morir, sino que sus hermanos lo iban a llevar. Bueno, la conclusión: con una evidencia periodística de la década de los 80 y 90 que incluye una investigación de archivos médicos, y manteniendo un vigente debate entre lo paranormal y la ciencia, los textos exploran el legado espiritual de Donato a través de su libro biográfico y mensajes de conciencia dirigidos a la humanidad, que dicen que la conciencia puede todo, puede sanar y puede reconstruir todo, solo que ellos lo canalizaban de otra forma mucho más sofisticada. Quién sabe, todavía nos falta mucho por explorar de la conciencia. Buenas noches.